Días, semillas en mi corazón. La semilla que vamos a sembrar hoy en nuestro corazón se encuentra en mi libro de El milagro de la sanación espiritual, en el 6º capítulo, la sanación espiritual. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo capítulo 26, de los versículos 41b al 42. Antes, pensaba que el orgullo era el origen de todos los pecados, por lo menos de muchos de ellos. Una persona orgullosa se cree superior a otra, o cree que lo que piensa es la última palabra por encima de la de otros. Muchas veces, sin justificación alguna, solo por el ego que se tiene. En el sentido negativo, el orgullo es la valoración desmedida del propio ser, de sus intereses y deseos. La persona no da su brazo a torcer en determinadas situaciones. Defiende una idea así sea incorrecta. Y en esa posición se queda porque no admite que los demás tengan la razón. Soberbia y orgullo son sinónimos. Una persona soberbia es engreída y todos se dan cuenta menos la persona misma. Cuántas relaciones se rompen, cuántas guerras ocurren, cuánta violencia se genera por causa de estos sentimientos insanos. Tiempo después entendí que el origen de los pecados no es la soberbia o el orgullo, sino la ignorancia. La ignorancia es la falta de conocimiento sobre un asunto en particular. La persona que ignora algo es porque no lo conoce o no lo comprende. Para Platón, la ignorancia era la culpable de todos los males que asolaban la sociedad de aquel momento. Consideraba que cuando alguien hacía el mal, era fruto de su falta de conocimiento, es decir, de su ignorancia. Este término es importante para entender la sanación espiritual. ¿Por qué hablo de ignorancia? Porque la ignorancia a la que me refiero no es la falta de conocimiento sobre algo en particular, sino sobre alguien en particular. Es la ignorancia de Dios, de quién es, de cómo ama, de cuánto ama, de cuánto es capaz de perdonar y hacer por nosotros. La ignorancia de saber cómo quiere Dios que actuemos. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Tienen ignorancia de Dios. Él prefirió callar ante el tribunal del Sanedrín porque comprendía la ignorancia espiritual en que estaban sumidas las personas que lo acusaban. Lo hacían desde la ignorancia de no saber quién es el verdadero Dios y cómo actuaría. Recordemos, ignorancia, no conocer, no comprender, en este caso, a Dios. En el momento de su pasión, Jesús veía con infinito dolor a las personas que lo escupieron, lo abofetearon, lo vendaron y golpearon en el rostro. Jesús callaba y en su interior se decía: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Si lo supieran, no hubieran actuado así. Sabrían en su conciencia que no se podía condenar a un inocente, como lo prohibía la ley. Si hubieran tenido conocimiento que estaban ante el Dios de la vida, no hubieran actuado así. Lo flagelaron atado a una columna, con látigos
arrancaban la piel a tiritas de la espalda, las piernas y el pecho. En ese momento, Jesús en su interior se decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Le pusieron una corona de espinas para burlarse de él, para que se insertara en su preciosa sien. Le colocaron una piedra rectangular en la cabeza, mientras los romanos le decían: salve al rey de los judíos. Acto seguido lo golpearon con una caña en la cabeza. Jesús callaba y en su interior veía sus mentes nubladas, llenas de ceguera, de ignorancia de Dios. Santa Teresa de Ávila refería este episodio con unas palabras muy conmovedoras que me afligieron el corazón. Miradle atado a la columna, lleno de dolores, todas sus carnes hechas pedazos, por lo mucho que os ama. Tanto padecer, perseguido de unos, escupido de otros, negado de sus amigos y desamparado de ellos, sin nadie que vuelva por él, helado de frío, puesto en tanta soledad, que el uno con el otro os podríais consolar. Lo pusieron a cargar la cruz sobre sus hombros heridos, la cruz de los romanos, la cruz de los paganos, la cruz de la ignorancia, que pidió para Jesús el Sanedrín, quien manipuló al pueblo judío para que a gritos vociferaran: crucificarlo. Los judíos respetaban la ley de Moisés y su mandamiento: no matarás. Por eso lo enviaron a los romanos con Pilatos. La intención de los maestros de la ley, los ancianos del pueblo, el sumo sacerdote Caifás, siempre fue la muerte para Jesús. Con determinación de cumplir hasta el final los propósitos de Dios, Jesús llegó al monte Calvario, donde en ese madero en forma de cruz lo clavaron en sus manos, muñecas y pies. En su agonía, los soldados le decían: si eres el Mesías, sálvate a ti mismo. Y las gentes rumoreaban: hizo tantos milagros y no puede salvarse a sí mismo. ¡Qué mente tan cruel, llena de maldad, falta de compasión y respeto por el sufrimiento humano, es capaz de pronunciar estas palabras ante un crucificado inocente! Solo una mente nublada por la ignorancia de Dios, que es ante todo amor. ¿Quién crucificó a Jesús? La incapacidad de ver, de comprender el verdadero amor. Y ante todo esto, Jesús pronunció: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La ignorancia de Dios, origen de todos los horrores de la humanidad, las guerras, las cruzadas, la esclavitud, la violencia de todo tipo, los regímenes a los que son sometidos pueblos, con genocidios, crímenes, mutilaciones, desapariciones, y yo creo que hasta el coronavirus, que es un virus creado en laboratorio. Tantas cosas más de nuestra humanidad cruel y despiadada, pero el amor siempre prevalece y el de Cristo es el más grande. Ese fue el sacrificio del Cordero de Dios. Para eso se entregó voluntariamente en la cruz, para que Jesucristo, crucificado y resucitado, sellara con nosotros un nuevo pacto basado en el amor y el perdón. Jesucristo, quien nos amó hasta el extremo,
prevalecerá hasta más allá del fin de los tiempos, mientras que todo lo demás pasa, como hemos visto que ha sucedido en la humanidad. Ha pasado el nazismo, el fascismo, las dictaduras y algún día pasará el comunismo y el capitalismo salvaje. Pero Jesús no pasará nunca. Jesús comprendía la ignorancia de Dios en que estaban sumidos todos los que participaron en su muerte. Los perdonó y nos enseñó a perdonar como Él quiere que lo hagamos, sin juzgar, sin condenar, sin señalar, comprendiendo que muchas veces las personas actúan de una determinada forma porque tienen su mente nublada por la falta de conocimiento de Dios, por la falta de amor. Si lo hubiesen conocido, no hubieran actuado con Jesús de la manera que lo hicieron. Pero como nosotros sabemos quién es Jesús, nos corresponde perdonar a las personas que nos han hecho algún daño. Como Jesús habita en nuestro corazón, perdonamos y oramos por aquellos que aún no lo han descubierto. Comprender esta gran verdad es un paso gigante hacia la sanación espiritual. Liberar nuestra mente de la ignorancia de Dios, del egoísmo, el orgullo, la soberbia, el rencor, el resentimiento, la amargura, la codicia, la avaricia, la vanidad, entre tantos sentimientos humanos que ahogan el corazón de las personas y que nos hacen actuar de manera tan equivocada, que nos hacen perder en lugar de ganar. ¿Qué perdemos? La paz, el amor, la felicidad, la serenidad, la calma, la tranquilidad. Lo que debemos hacer es pedirle a Jesús que libere nuestra mente de la soberbia, que nos hace ser personas tan disfuncionales en una sociedad. Al final, nadie quiere estar cerca nuestro. ¿Cómo terminamos? Solos. Liberar nuestra mente de la vanidad que nos hace despilfarrar el dinero de forma tan inútil en los centros comerciales y en las salas de cirugía estética. Liberar nuestra mente del odio, el deseo de venganza que hace que queramos destruir al otro. ¿A quién terminamos destruyendo? A nosotros. Liberar nuestra mente del estrés de la vida que hace que pensemos que el tiempo no alcanza y sacrificamos todo por un trabajo. ¿A quién sacrificamos? A nosotros, nuestros hijos, las personas que más amamos y sobre todo nuestra salud, porque enfermamos, a veces muy gravemente, algunos hasta la muerte. Liberar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón de la ignorancia de Dios, ser libres en Cristo Jesús, abandonarnos por completo en sus brazos llenos de amor, en donde encontraremos la paz que tanto buscamos y la felicidad verdadera. Pasar de ser espíritus esenciales, sumidos en el mundo, a ser espíritus especiales, abandonados en Dios, quien nos da la capacidad de comprenderlo todo, el origen del sufrimiento, despertar nuestra conciencia y pedirle que nos ayude a romper cualquier cadena. La oración por la paz que hizo San Francisco de Asís hace tantos siglos nos ayuda en el camino hacia la libertad, hacia la sanación espiritual. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde hay odio, yo ponga el amor,
que donde hay ofensa, yo ponga el perdón, que donde hay discordia, yo ponga la unión, que donde hay error, yo ponga la verdad, que donde hay duda, yo ponga la fe, que donde hay desesperación, yo ponga la esperanza, que donde hay tinieblas, yo ponga la luz, que donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que no busque tanto ser consolado, cuanto consolar, que no busque tanto ser comprendida, cuanto comprender, que no busque tanto ser amada, cuanto amar, porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo, como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando como se es perdonado, y es muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén.